Hola oyentes de Radio Sefarad, retomamos tras una pausa de algunas semanas esta sección Jaque a la Mente, como siempre con René Mayer, y para seguir hablando de algo que habíamos empezado a hablar, de los Polgar. ¿Qué tal, René? Muy bien, con el inciso navideño Eso. que viene bien para todos. Bueno, y hablando de Navidades, las fiestas son para los niños y los reyes, y vamos a empezar por la más pequeña de la familia, ¿no? Sí. A pesar de que su hermana mayor también hizo carrera, pero... Sí, eso vamos a tratar de Judith Polgar. No me atrevo a tildarla de Polgarcita. No te atreves, pero ya lo has dicho. Pero bueno, es más o menos, es la más pequeña de las tres hermanas y obviamente la más fuerte incontestablemente. Yo sé que es la gran primera ajedrecista mujer judía, pero no sé si en el ajedrez mundial también es... No hubo otra mujer. Antecesores, digamos, no hubo otra mujer. Y ya hoy explicaremos también, aprovecharemos la oportunidad para hablar del ajedrez femenino, no solamente del caso de las Polgar, y cuestionarnos sobre asuntos que interesan a todo el mundo, de dónde procede la diferencia entre el nivel alcanzado por los hombres y por el de las mujeres. Porque no hay una obligación en la Federación de Ajedrez de que para presentarse tienen que ser hombres o mujeres. Sí, esto lo vamos a ver ahora, justamente fue una primicia, fue una innovadora Judith Polgar, porque a lo largo de su vida se negó rotundamente a participar, a disputar torneos femeninos. Ella quería jugar con los hombres y se negó a jugar con las mujeres o los torneos exclusivamente femeninos, porque decía que ella tenía capacidad para luchar contra los hombres y que le interesaba más. Muy bien. Y desde luego, dado sus resultados y sus fuerzas, potencial, hizo muy bien. Era el único camino que podía seguir para alcanzar. Y le abrió un poco las puertas a las demás. Sí, la cota de popularidad que logró tener es debido a que se enfrentó a maestros masculinos ya desde su más tierna edad, a diferencia de otras jugadoras que permanecían dentro de la categoría femenina. En la categoría femenina que le había asignado su género. Bueno, pues vamos a empezar con Judith Polgar, que es la más pequeña, después de Susa y Sofía, que son mayores que ella. Ella es la menor, nació un 23 de julio de 1976, o sea que ahora tiene 42 años. Y nació en Budapest, en la familia Polgar que ya conocemos, con el padre, László, la madre, que son pedagogos y están metidos en la enseñanza. Bueno, se crió en casa. Se puede aquí hablar de una niña prodigio, realmente. Porque incluso destacó respecto a sus hermanas, ¿no? Sí, incluso a todas las mujeres que han estado jugando y que están jugando al ajedrez hoy en día. O sea que incluso las mujeres que hoy día juegan... Sí, ya hablaremos ahora. Vale. Voy a hablar un poco de ella y después voy a hacer una comparación entre los hombres y las mujeres y entenderán los oyentes que es un caso excepcional. Resulta un caso excepcional, Judith, porque ya lo verán con las cifras. No hay cosa más realista que la fuerza Elo para determinar la fuerza de un jugador. ¿En qué año nació, dijiste? En el 76. 76, es decir, que ahora tiene 53 años. No, 42. ¿42? Sí, lo he dicho. 42 años, ya está jubilada. Sí, del ajedrez sí. Ya hace tiempo que ya veremos también. Creo que lleva como 4 o 5 años
apartada de los torneos, ya es madre, bueno, en fin, ya se entiende. Bueno, ella, como dije, es una niña prodigio y entrenada por su hermana Susan, que es mayor. Susan, ya lo dije en la otra emisión, alcanzó un elo de 2.565 y Judith, y además Susan llegó a ser campeona del mundo, pero Judith no disputaba, no le interesaba el campeonato mundial femenino, estaba muy por encima de todas las jugadoras de su época, y alcanzó un elo máximo, lo digo, de 2.735, o sea, 170 puntos más que su hermana, que ya es un prodigio. O sea, esto lo dice todo. Con 2.735 en 2005, que fue la mayor, digamos, el mayor elo que logró frente a los hombres, disputando match con los hombres, con los jugadores de la élite, llegó a ser octava en el escalafón mundial. Uh-huh. Es decir, y no bajó de ser la 10ª. Estaba entre los 10 mejores del mundo siempre. Claro, 9 hombres y una mujer, porque no había otra mujer que la equiparara en su... Y ya lo veremos ahora. Bueno, entonces entrenada por su hermana Susan, que a los 5 años ya se sabe que destrozó a un adulto sin mirar el tablero, a ciegas. Y entonces el hombre, para amortiguar un poco su ego, le dijo, bueno, dice, tú eres muy buena jugadora de ajedrez, pero yo soy muy buen cocinero. A lo cual ella contestó, ¿logras cocinar sin mirar las cazuelas? Claro, porque eso ya no lo hace cualquiera. Bueno, entonces esta anécdota muy simpática define a Judith, ya que muy viva ella. Estaba, dice su hermana que no tenía excesivamente talento. Le costó aprender y su hermana dice que hay mucho trabajo detrás de sus resultados. Un trabajo arduo, sistemático. Yo no lo creo. Yo creo que tiene un gran talento también. No es posible estar entre los 10 mejores del mundo. Solamente por trabajar. Por trabajar. Hay un talento ahí evidente. Entonces... fue lenta en despegar, digamos, pero era muy trabajadora y derrotó ya a un maestro internacional, maestro internacional es un jugador ya fuerte, con normas, con título. En Australia, a los 10 años, ¡pum!, se cargó a un maestro internacional llamado Dolphy Dreamer. A los 11 años, en el 87, destrozó o ganó, no lo sé muy bien porque no he visto la partida, pero a un gran maestro, Lev Gutman, y empezó a jugar torneos ya a los 6 años. A los 6 años ya estaba disputando torneos. A los 9 años tenía ya un elo de 2080. A modo de comparación, yo voy a citar mi caso, aunque sea humilde. ¿Que tienes más de 9 años? Tengo 9 multiplicado por 8 casi. Bueno, pues en mi caso, en la época de mayor esplendor ajedrecístico, llegué a tener, creo, en el año 89,
2.265 puntos. Ajá. Y ahora se han quedado en unos raquíticos 2029 a duras penas. Por debajo de Judith a los 9. Bueno, porque sí, porque hay muchísima competencia hoy en día. Tienes que jugar contra jóvenes talentos que no tienen elo, entonces te quitan muchísimos puntos cuando pierdes con ellos, pero no tienen la fuerza que representan. El elo no representa la fuerza real. Eso es lo que pasa. Es decir, si te toca con un joven hoy en día y haces tablas, un joven él todavía gana mucho más que tú. Él gana muchísimo y tú pierdes muchísimo. Y no es real, porque tú, es decir, él juega mucho más de lo que su fuerza potencial indica. Bueno, hay que aceptar, al final dicen que todo se va equilibrando, yo no sé. Yo veo amigos que pierden elo sistemáticamente y no lo vuelven a ganar. Entonces ahí que me dejen dudar de que al final se equilibra todo. Y bueno, 2080 a los 9 años, jugó su primer torneo en Estados Unidos en el 86 con 9 años. En abril del 86, y quedó primera en el Open de Nueva York de los jugadores sin elo, porque todavía no tenían elo. Uh-huh. Ganó $1,000, eso es un hito ya que indica que... Y Judith después dijo una cosa muy interesante. Dijo, a las mujeres... Yo veo que las mujeres no se lo toman en serio el ajedrez. Yo practico 5 a 6 horas diarias. Y ahí es decir que tiene talento, pero también hay mucho trabajo detrás. Uh-huh. Bueno, es decir que llegó a ser gran maestro, el título que es dificilísimo de conseguir. Lo consiguió en el 91, a finales del 91, con 15 años y 5 meses. Esto en aquel entonces, en el 91, estamos hablando de hace 28 años, 27, 28 años. Esto era una señal inequívoca de calidad, porque nadie había conseguido un título de gran maestro excepto Fischer. Eso es lo que iba a decir, sí. excepto Fischer, ¿no? Entonces, al final, Fischer, el récord lo tenía Fischer desde hacía más de 33 años. Hoy en día ya sabemos que lo consiguen a los 12 años, 11 y medio. Bueno, los indios estos, que no hacen nada el indio porque juegan muy bien, y los niños indios son apabullantes. Sí. Y entonces consiguen los títulos a los 12 años. Va bajando el listón, o subiendo. Bueno, total, Judith consigue su título de gran maestro con 15 años y se puede afirmar que es la mejor jugadora del finales del siglo XX y de todos los tiempos, por sus resultados. Ella sigue, como he dicho, el 13 de agosto del 2014 se dio de baja de los torneos internacionales, que suponen dedicación y suponen mucha atención y mucho tiempo. Y ella ahora entrena el equipo de Hungría, y desde septiembre del 2015 ya no está clasificada entre los jugadores activos porque no disputa partidas. Pero vamos a hacer un pequeño estudio comparativo para ver realmente qué es lo que supone tener 2.735 puntos de elo en el 92 para una mujer. Si tomamos la lista que acaba de salir, la lista elo sale cada 3 meses. En función de tus resultados, de las partidas jugadas, se aplica la fórmula del doctor Arpad Elo, se calcula exactamente tus resultados al punto,
Puedes saber exactamente cuántos puntos tiene. Por eso te digo, tengo 2029 pobrecitos puntos en la última lista. Bueno, he ido bajando sistemáticamente, pero ahora me mantengo en el umbral. Igual con este programa no puntúa para subir un poquito. No. Lo único que espero es no llegar a la Revolución Francesa, 1789. Sí, bajar de ahí, ¿no? Pero bueno, entonces, con mantenerme con la misma fecha que el año, a mí me va bien. El 2019 puntos, etcétera. Ya veremos porque es cada vez más difícil. Subiendo uno cada año. Es cada vez más difícil. Bueno, pues veamos ya el cuadro comparativo. Para ello vamos a utilizar la lista del 1 de enero del 2019, los 10 primeros jugadores masculinos y los 10 primeros jugadores femeninos. Bueno, en la lista masculina está, como todo el mundo sabe, el noruego Magnus Carlsen, de 1990 nació, va a tener 29 años y tiene una fuerza de 2.835. Ese es el máximo elo. Kasparov llegó también a tener 2.840. Kasparov y Carlsen son los más altos elos jamás conseguidos. En segundo lugar está Fabiano Caruana, que le sigue muy cerca, con 2.828, 7 puntos menos, muy iguales, nacido en el 92. En tercer lugar está el azerí de Azerbaiyán, Mamedyarov, con 2.817. En cuarto lugar está es un chino que muy prometedor, Ding Liren, del 92, también muy joven, con 2.813. Todos estos superan los 2.800. Y esos son los que superan. Hay 4 que superan los 2.800. René, una cosa, esto ya me está asustando porque veníamos hablando de ajedrecistas judíos y estaban siempre entre los primeros. Y aquí Sí. has dicho 5 que no son. No, ya, entre todos se acabó el monopolio. Entre todos estos hay solamente uno. Entre los 10. El último de la lista, porque ha jugado mal últimamente, pero suele ser tercero o cuarto, que es Levon Aronian, el armenio, que trataremos en un programa. Pero todos los demás no tienen nada de judío, que yo sepa. Los chinos. ¿Y el armenio es judío? ¿Aronian? El armenio es judío. Levon Aronian. Lev. Lev Bueno. Aron. En sexto lugar está Maxime Vachier-Lagrave, que es un francés muy fuerte, 2.780. Se me olvidó citar al quinto, que es Anish Giri, un holandés del 94, que tiene 2.783, etc. El ex campeón mundial llega en séptimo lugar, Vladimir Kramnik, ruso, con 2.777. Después otro campeón mundial, el indio Viswanathan Anand, que vivió en España, en Collado Mediano, ha vuelto ahora a la India. Y después, en noveno lugar, Krichuk, el ruso, con 2.771, y por fin el ya citado Levon Aronian. Uh-huh. Es decir, que hay entre el número 1 y el número 10 del mundo, actualmente hay 73 puntos de diferencia, lo cual no es mucho. Y Judith, bueno, sí estaría, claro, han subido los celos, porque ahora ya no estaría en los 10 mejores, estaría a lo mejor en el puesto con el elo que obtuvo, estaría en el puesto 13, 14 probablemente. Uh-huh. Pero vamos a ver el ajedrez femenino, lo que pasa ahí. Hoy día. Sí, hoy en día, lista del 1 de enero de 2019. Tiene apenas un mes la lista. La primera es Hu Yifan. No hace falta decir que no es española. No, pero puede vivir en Collado Mediano también. Sí, es china, nacida en el 94. Y
con un elo de 2.662. ¿Eso qué quiere decir? Que 14 años después de Judith Polgar, y las cosas han mejorado mucho, claro, las posibilidades de aprendizaje con medios informáticos, etcétera, han mejorado de manera notable. Bueno, pues está muy por debajo de lo ella está por 70 y tantos puntos menos que el décimo. Que la campeona mundial actual, quiero decir que Judith Polgar en su momento de mayor esplendor tenía 2.735 hace 14 años. Y 14 años después, con lo que ha mejorado la técnica de preparación, etcétera, está a 70 la mejor, la China. La segunda, Yu Wenjun, también China, del 91, con 2.575. Ya también una baja, gran separación. Sí. Después la tercera, una ucraniana, Anna Musichuk, del 90, con 2.569, con 2.560 una rusa, Katerina Lagno, nacida en el 89, y un piconero, una india, la quinta, con 2.541, y la décima, no vamos a aburrir a los oyentes, es Tan Zhongyi, una china. ¿Son todas chinas? Hay 3 chinas entre los 10 mejores, entre las 10 mejores jugadoras. Bueno, también son 1.700 millones de personas, o sea que... 2.502 puntos. Pero un dato interesante. A ver, la número 1 actual es la número 86 del escalafón mundial. Entre hombres y mujeres. Estaría justito entre los 100 mejores del mundo, habría. Sí. Una, después no habría más. Es decir, de los 100 jugadores más fuertes del mundo... Solo una mujer. Sí. Otro dato interesante. La mujer número 100 de la lista de mujeres tiene 2.367, si creo recordar. Y el número 100 de los hombres tiene 2.657. O sea, hay una diferencia de 300 puntos, lo cual es enorme. Claro, es como si fuera otra liga. Claro, entonces, ¿a qué se debe esta diferencia? Pues se ha tratado la cuestión en muchas ocasiones, expertos, sociólogos, de dónde procede la diferencia entre hombres y mujeres. Judith, desde luego, es una excepción. Y tampoco se puede decir que es por la vida familiar, porque estamos hablando de gente muy joven. O sea, chinos, las chinas empiezan a la misma edad que los chinos. Sí. O sea que... No, entonces se ha dado muchas explicaciones en la estructura, digamos, mental del ajedrecista que precisa una cierta... testosterona. Sí, agresividad, una actitud de killer, de asesino, que a lo mejor las mujeres no tienen tanto como los hombres. Es una cuestión de educación también. Se ha observado que muchas mujeres empiezan con entusiasmo el ajedrez, pero que después lo dejan cuando llega la pubertad, ya no les interesa tanto y se dedican a otros menesteres y tal. En fin, es muy complicado. Bueno, es una pregunta abierta, entonces. Sí, es muy complicado decir por qué las mujeres, claro, no tienen tanta práctica, pero es un hecho innegable de que tienen resultados muy inferiores. Aquí lo que se mide son los resultados jugando en el tablero. Sí, o sea que... y entonces no hay que ser machista, pero bueno, parece ser que los resultados dan a pensar que las mujeres no tienen quizás tantas facilidades, y eso que, por ejemplo, hay un país que es Georgia, que ha dado grandísimas conocidos ejemplos de grandísimas jugadoras, porque es una tradición el ajedrez de hace muchos años. En la dote
cuando se casan, en la dote de la mujer siempre figura un tablero de ajedrez. Bueno, nos quedamos con este enigma, ¿por qué las mujeres de momento, excepto Judith Polgar, pues no ocupan el mismo lugar en las clasificaciones de ajedrez? Muchas gracias, René. Y ya seguiremos con dentro de 2 semanas seguiremos con los Polgar. Porque no hemos hablado mucho de ella, pero sí sabemos que es un portento y una excepción dentro del ajedrez mundial y femenino, obviamente.